Buenos días a todos. Estamos aquí como Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja para aclarar y desmentir algunas de las cuestiones que salieron en la rueda de prensa que dio el otro día el consejero. Queríamos hablar sobre todo del tema de la ideología y los pactos de gobernabilidad, alguna cosa sobre ratios, supresión de líneas, el pacto de reconstrucción y algunas medidas que está tomando la plataforma con todos estos temas. Cuando se habla de ideología y pactos de gobernabilidad, el consejero afirma, y lo ha dicho repetidas veces, que sus actuaciones contra la concertada no obedecen a razones ideológicas, sino a razones puramente administrativas. Y de hecho, en la rueda de prensa del otro día dijo, palabras textuales, se habla de una persecución, de un ataque, y son términos que no se corresponden a la realidad ni a la verdad. La comunidad educativa de La Rioja debe estar tranquila. No hay un plan ideológico contra la educación concertada. Esto no es cierto, ¿vale? Del 5 de julio del 2019, el PSOE pacta con Izquierda Unida un acuerdo para un gobierno de izquierda y de transformación para La Rioja, que en el punto 2 dice que en el supuesto de que fuera necesario suprimir unidades en los centros educativos de La Rioja, se realizará en los centros privados sostenidos con fondos públicos. Y en esta misma línea, el 23 de diciembre del 2019, la diputada de Izquierda Unida dijo en la sesión del Pleno del Parlamento que el concierto del bachillerato ha desaparecido por una cuestión ideológica. También palabras textuales. Hasta la fecha, nadie del Gobierno regional ha desmentido esta afirmación. También el 27 de febrero, en una radio pública, es en el próximo mes de marzo cuando se van a reducir el número de aulas, en concreto en Logroño, por una bajada de natalidad, una bajada de niños de 3 años. Y en ese sentido se va a hacer siempre cumpliendo el pacto. Me refería a que desde Izquierda Unida, Enar Moreno repite una y otra vez que esto es una cuestión ideológica, con lo cual el consejero, diga lo que diga, no nos puede hacer creer que no es una cuestión ideológica. Ir contra la concertada en estos momentos es una cuestión de pacto de gobierno. Respecto a las ratios, la resolución de la Dirección General de Educación del 5 de mayo del 2020 aprobó la ratio mínima alumno-profesor por unidad escolar concertada para el curso 2020-2021. El consejero, en su rueda de prensa del pasado viernes, afirmó que no se ha elevado la ratio, se ha equiparado al sistema público. La verdad es que lo cierto es que en algunos casos se ha elevado hasta en un 30% y de media la subida ha sido de un 24%. El consejero afirma que el aumento de la ratio mínima busca equiparar los centros concertados con los públicos. Según los datos que se extraen de los resúmenes de la información escolar de la Comunidad Autónoma de La Rioja, publicados en la propia web del Gobierno de La Rioja, la ratio media de la enseñanza pública para el curso 2019-2020 se sitúa en 18,98 alumnos en la etapa infantil, frente a los 21,63 en la concertada. 21 en la pública en primaria frente a los 24,65 en la red concertada y 25,61 en la red pública en secundaria frente a los 32,78 de la red concertada. Asimismo, el consejero afirmó, ante una pregunta que se le hacía de cómo se había hecho hasta la fecha, él respondió que por un artificio no contemplado en la ley, alegal en el sentido de una rebaja artificial extraordinaria en función de unos criterios técnicos también, pero discrecionales, en desuso, en la práctica totalidad de las comunidades autónomas ya no se utiliza. Bien, pues la verdad es que las ratios mínimas establecidas en años anteriores garantizaban el cumplimiento de la norma en cuanto a la equidad entre las ratios medias de pública y concertada, tal y como hemos demostrado con los propios datos de la consejería. Ese factor corrector que el consejero llama alegal y discrecional y que asegura no se utiliza en ningún lugar, es el criterio habitual en casi todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, gobernada en la actualidad por el Partido Socialista con el apoyo de Compromís, que es quien ostenta la titularidad de la Consejería de Educación, se hace de esta manera. La resolución de ratios de la Comunidad Valenciana afirma, recoge textualmente, en todos los casos la relación media alumno-profesorado mínima ha sido determinada restando 2 puntos al dato obtenido respecto de los centros públicos de cada municipio. La subida desproporcionada de este año
es improcedente, discriminatoria y atiende claramente a cuestiones ideológicas. El consejero también afirmó que más de 90 aulas de la red concertada no llegan a la ratio mínima. La verdad es que cabe aclarar aquí que el consejero está aplicando a estas supuestas 90 unidades la ratio de la resolución publicada el 8 de mayo, es decir, una ratio que en realidad no entra en vigor hasta el próximo 1 de septiembre. Si seguimos aplicando ese mismo criterio, en la red pública hay 138 aulas por debajo de la ratio. Y si nos centramos en la etapa de educación infantil, la realidad es que en Logroño hay 10 centros con unidades que se encuentran por debajo de esa ratio mínima. Se aporta una tabla para que se puedan contrastar los datos que estamos aportando. El consejero también afirmó que a nadie le gustaría comprar un producto y encontrarnos en casa que está medio vacío por el mismo precio. Lo que se reduce no son puestos de alumnos, son plazas vacantes, vacías, pero que estamos pagando al mismo precio que las ocupadas todos los riojanos. Y esto es lo que se pretende optimizar. Pues bien, desde la plataforma decimos que lo cierto es que la educación concertada le sale a los riojanos mucho más barata que la educación pública. En concreto, el coste por alumno, por etapas, tenemos el detalle, en la pública, en infantil y primaria, sale el coste de alumno 4.425,58 euros y en la concertada el coste por alumno es de 2.717,07. Repito los datos del coste por alumno en ambas redes. En la etapa de educación infantil y primaria, el coste por alumno en la red pública son 4.425,58 euros, mientras que en la red concertada son 2.717,07. Mientras que en la etapa de secundaria y bachillerato, el coste por alumno en la red pública son 6.840 euros y en la red concertada 3.543. El consejero también afirmó que se tomaban estas medidas después de muchos años favorecedores para la red concertada que han supuesto importantes recortes del sistema público frente a un importante crecimiento presupuestario del sistema concertado. La verdad es que en los últimos 4 años la red pública se han creado 27 unidades más, mientras que en la red concertada el crecimiento ha sido de 18 unidades. Bueno, si seguimos con los datos de supresión de unidades, el consejero afirmó en su rueda de prensa que se suprimen 7 unidades sobre más de 600, lo cual resulta un porcentaje de un 1%, quitando importancia a esas 7 unidades que se reducían en infantil, porque en realidad se reducen 10. La verdad es que no hay más de 600 unidades en la concertada, en realidad somos 567, y si se suprimen 7 unidades de infantil sobre las 30 que oferta la concertada en Logroño, no se suprime un 1%, se suprime un 23% de la oferta de primero de infantil en Logroño. Y si tenemos en cuenta que quitando primero de infantil impedimos que ese curso siga en cursos superiores, las cuentas no son las del consejero. Estarían suprimiendo este año 7 para ir suprimiendo toda la oferta en cursos superiores, es decir, 13 aulas por línea en todos los colegios afectados, excepto en la Inmaculada, que solo tienen hasta tercero de infantil, que serían 3. Con lo cual no estamos hablando de 7 sobre más de 600, un 1%, sino que estaríamos hablando en el transcurso de unos pocos años de 81 sobre 567, es decir, un 15% de la oferta de la red concertada en Logroño. También dice el consejero que las razones de la supresión de estas 7 unidades es por el ajuste entre la oferta y la demanda, que todos los alumnos que quieran escolarizarse en el próximo curso en la escuela concertada lo van a poder hacer, precisamente por ese mecanismo de revisión anual, que lo que se suprime no son puestos de alumnos, son plazas vacantes, vacías. Bueno, pues la verdad es que se están suprimiendo 7 líneas que no se sabe qué grado de ocupación van a tener porque no dejan hacer la oferta. Se están suprimiendo por delante de la oferta, ¿de acuerdo? Entonces, algunos de esos 7 colegios tienen una prospección ya hecha y sí tienen intenciones de tener esas 7 líneas llenas. Es decir, no es verdad que se supriman líneas vacías.
También dice que todas las familias de La Rioja van a poder optar a cualquiera de los centros existentes. Bueno, pues tampoco es cierto. Hay al menos 3 centros que, si esto continúa así, no podrán ofertar bajo el régimen de conciertos ninguna de sus líneas y que, por lo tanto, las familias no van a poder acceder a ellos. Estamos hablando, por ejemplo, de Domingo Savio, de La Inmaculada o de Alcaste. Les suprimen las líneas, les suprimen las unidades. Pues si les suprimen las unidades no se puede optar a ellas, al menos en régimen de concierto. El consejero sigue afirmando que para esta supresión de unidades el tema es que el límite obvio es la capacidad de cada centro. Bueno, pues vuelve a ser una barbaridad. Se suprimen 10 unidades que ya estaban concertadas, es decir, con capacidad suficiente y demostrada. Si no fuera así, estos centros no hubieran podido optar al régimen de conciertos. Sigue diciendo en este tema que vamos a colaborar en la medida en la que ellos estén dispuestos a hacerlo. No sé, el consejero no sé si se da cuenta de que es el consejero de la educación en La Rioja, de toda la educación riojana, no solamente de unos. Y si su voluntad es la de colaborar, pues nos ha demostrado poco, porque no ha aceptado ninguna de las aportaciones que desde la plataforma se han hecho con respecto a este tema de las ratios, a las instrucciones de final de curso, al tema de la desescalada. Nos hemos encontrado con un muro. Y además, si realmente fuera así, debería asumir los resultados de las votaciones de la Comisión de Conciertos, órgano consultivo en el que estamos todos presentes y que, como se ha visto en la resolución provisional, no lo ha hecho. Los resultados de las votaciones en la propuesta de supresión de líneas salieron negativas con respecto a la consejería y han seguido adelante como si esa reunión no hubiera sido. En cuanto al pacto de reconstrucción, que también se nos ha acusado de no participar y ha dicho que el pacto ha sido firmado por la mayoría de la mesa sectorial, tampoco es cierto. Quien realmente ha firmado ese pacto, quien ha gestado y ha firmado ese pacto, han sido 3 de los sindicatos representantes de la mesa sectorial pública. Falta en ese pacto la representación de otros 3 sindicatos de la mesa sectorial pública, de la enseñanza pública, los 2 sindicatos mayoritarios de la red concertada, los titulares de la misma. Y tampoco las familias han sido consultadas. En conclusión, el pacto no ha sido suscrito por la mitad de la comunidad educativa o por la mayoría de la comunidad educativa riojana, como dijo el consejero, con el agravante de que tampoco se ha consultado con el órgano de representación de la comunidad regional más importante, que es el Consejo Escolar, que no ha sido ni siquiera convocado, y tampoco con la Federación Riojana de Municipios, que al final son los que pagan los ayuntamientos los costes de los colegios públicos de infantil y primaria. Así que ese pacto de reconstrucción, bueno, pues lo han firmado unos pocos. Con respecto a las medidas que vamos a tomar desde la plataforma, Carlos, representante de CONCAPA, nos la cuenta. Bueno, ya para terminar, queríamos comentaros un poco las medidas que se están tomando desde la plataforma. En primer lugar, queremos aclarar que seguimos con la mano tendida para recuperar el diálogo, con la esperanza de poder llegar a acuerdos que sean beneficiosos para la calidad de la educación riojana en su totalidad. En este sentido, vamos a solicitar una reunión con la presidenta de la comunidad y le vamos a pedir que cambie este rumbo que han tomado y que no lleva a nada bueno. En cuanto a otras medidas, las 5 entidades que formamos parte de la plataforma hemos presentado recursos de alzada contra la resolución del 5 de mayo sobre las ratios y también se van a presentar las alegaciones correspondientes de los centros afectados contra la propuesta de supresión de unidades que realizó el consejero desoyendo los resultados de la Comisión de Conciertos y, si procede, se tomarán las medidas judiciales correspondientes. Desde el punto de vista social, lo primero que estamos intentando es informar y sensibilizar tanto a los trabajadores como a las familias de la red concertada y al conjunto de la sociedad en general para que sean conocedores de los derechos y podamos defenderlos. Asimismo, el próximo domingo 31 de mayo hemos convocado, como ya sabéis, una manifestación en coches por las calles de Logroño.
La manifestación es una manera de mostrar nuestro descontento con la gestión de la Consejería de Educación, y en esta situación sanitaria en la que nos encontramos y tras varios intentos de llegar a acuerdos de otra manera, hemos decidido hacer uso del derecho a la manifestación que todos tenemos. Insistimos en todo caso en que esto no es un enfrentamiento contra nadie y mucho menos contra la red pública, tal y como pretenden acusarnos desde algunas instancias. La plataforma no nace para molestar o confundir a nadie, nace para defender la libertad de enseñanza, derecho fundamental que emana de nuestra Constitución y que no depende o no debería depender del color del partido que esté en el Gobierno y que esta consejería se empeña en conculcar. Todos tenemos derecho a elegir la educación que queremos y en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Van a hacer aquí las preguntas y ahora os abrimos los micrófonos para que nos podáis decir también vosotros. Recurso de alzada, alegaciones, es necesario emprendemos acciones judiciales. ¿Alguna llegaría a tiempo para evitar que en el próximo curso se eliminasen esas líneas ya propuestas por educación o se dan por perdidas? Nosotros, por supuesto, no damos por perdido nada. Nuestra intención será tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las plazas de la educación concertada se oferten en unas condiciones dentro de la legalidad. Intentaremos pedir, si procede, medidas cautelares para poder ofertar de la forma que corresponda. ¿Confiáis en que esas medidas sirvan para paralizar el proceso de la forma que se ha establecido? O sea, hay comunidades en las que ya esto ha ocurrido y no se llegó a tiempo de salvar esas líneas. Pues lo que está ocurriendo en La Rioja es la historia que ha ocurrido en otras comunidades y en todas ha seguido más o menos el mismo curso. Nosotros estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para defender esto en lo que creemos, para defender que son medidas que a lo que nosotros entendemos van contra la normativa, y defenderemos en todas las instancias que sea necesario. Bueno, yo creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Vamos a utilizar todas las medidas necesarias desde el punto de vista judicial e intentaremos dar cumplimiento a los plazos administrativos, a los plazos judiciales y bueno, lo que sí que tenemos claro es que vamos a defender la oferta de esas líneas porque consideramos que es injusta. Iremos dando los pasos necesarios, los estamos trabajando desde los departamentos jurídicos y a medida que se vayan sucediendo los acontecimientos iremos tomando las medidas y las iremos haciendo públicas.